Lucas capítulo 19. Los que no tengan Biblia, por favor, levanten la mano para que el hermano Silfa le pueda llevar una. Un poquito más. Ahí está bien, ahí está bien. Bien, Lucas capítulo 19, vamos a leer del versículo 1 al versículo 10, de la historia de Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Gracias por estas historias, porque podemos ver a tu Hijo Jesucristo cómo Él viene hacia nosotros. Cómo Él viene hacia nosotros a salvarnos, cómo viene a nuestra casa a posar. Pedimos tu ayuda en esta hora, Señor, para que tú nos ayudes a que nuestro corazón sea terreno fértil para estas enseñanzas. Te damos gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, esta historia, esta simpática historia de Zaqueo, de una vez me llegó una ilustración a la mente, y es, imaginemos que a nuestra casa nos va a visitar el presidente de la República. Y bueno, pues nosotros inmediatamente, aquí yo puse una lista breve de las cosas que uno haría, y se me ocurre limpiar la casa, brillar los pisos, porque todo esté reluciente, cambiar los muebles viejos y rotos. A Charo le gustaría esa idea, ¿verdad? Saco y corbata, ropa elegante y nueva, los muchachos peinados, todo el mundo afeitado. Y es el típico ejemplo, cuando va alguien importante a nuestras casas, de aparentar lo que no se es y tapar lo que se es. De eso se trata. Cuando una persona con dignidad pues llega a nuestras casas, es un evento que nosotros no desaprovecharíamos nunca. Pues definitivamente vamos a sacar algún provecho, ¿verdad?, de que el presidente de la República llegue a mi casa. Algo me va a salir, algo yo voy a conseguir con eso. Bueno, pues la visita del Señor Jesucristo a nuestros hogares es la mejor visita que puede haber. Y vamos a conseguir lo mejor que nosotros podremos conseguir. En este pasaje vemos al final, y tenía este comentario al final del bosquejo, pero lo voy a hacer ahora una vez. Quiero compartirlo con ustedes porque me da mucho gozo. Y es que el Señor Jesucristo le dice que hoy ha venido la salvación a tu casa. Y los que tenemos familia, los que tenemos hijos, sabemos lo emocionante que son esas palabras. Pudimos ver esto también en el ejemplo del carcelero de Filipo, que el Señor, Pablo le refirió a que si creía en el Señor Jesucristo, pues sería salvo él y su casa. Y sabemos que no se hereda, el Señor Jesucristo no tiene sobrinos ni nietos, sino que cada uno pues tiene que tener su relación personal con el Señor, pero el exponer a nuestros hijos desde nuestra misma casa a la palabra de Dios es una gran cosa. Aquí el Señor Jesucristo llevó la palabra de Dios personalmente a la casa de Zaqueo, y esto lo hace una historia muy importante. No importa lo que nosotros seamos, muchas veces creemos que no somos dignos de ser salvados por el Señor Jesucristo. Y hay personas que desechan la sangre de Cristo o el poder que tiene la sangre de Cristo porque creen que la misma
no podría borrar los pecados que ha cometido. Nosotros no invitamos al Señor Jesucristo tampoco. Aquí vemos que en ningún momento, pues, Zaqueo del árbol, ven, para que venga para mi casa. No, el Señor Jesucristo se invitó él mismo. Y eso hacen los reyes. Los reyes no tienen que invitarse. Los reyes sencillamente llegaron a tu casa y tú tienes que recibirlo. Y el Señor Jesucristo, pues, es un rey. El orgullo y la codicia es uno de los impedimentos para nosotros recibir a Cristo en nuestro corazón. Nuestro corazón no es un restaurante que nosotros pues vamos a dejar pasar los clientes cuando quieran o cuando tengamos hambre. Sencillamente el Señor Jesucristo, cuando llega a nuestros corazones, va de una vez, entra y se adueña de nosotros. Podemos ver otro publicano que era Mateo Leví, lo que yo le llamo el llamado irresistible. El Señor Jesucristo lo llamó y dice que él se paró de inmediato. Esto mismo hizo Zaqueo. Teniendo esta ilustración de las visitas importantes, que así se llama el mensaje de hoy, visitas importantes, Zaqueo y Jesús. Vamos a ver, tengo un pequeño perfil de quién es Zaqueo, o sea, quién es este personaje. Y las características positivas de este hombre, viéndolo desde el punto de vista humano, es un hombre sagaz, tenaz, dispuesto a humillarse para conseguir lo que se propone. A veces nos humillamos delante de cosas o situaciones para conseguir lo que querramos, pero sabemos que Zaqueo pues se humilló delante de la persona correcta. Y Zaqueo definitivamente era una persona influyente. El pasaje de hoy, en el versículo 2, no solamente dice que era jefe de los publicanos, sino que dice coma y rico. Un detallito más adicional de poca importancia, diríamos, ¿verdad? Pero definitivamente lo es. Y precisamente ese es de los aspectos negativos o que hacen aspectos negativos en este personaje. Que lo primero es que su profesión era una profesión detestable. El ser jefe de los publicanos eran los cobradores de impuestos y estas personas estaban al servicio del Imperio Romano, que era una ocupación definitivamente humillante para este pueblo de Israel, y ellos cobraban los tributos precisamente para sostener este imperio y el estado de cosas que habían. Este personaje estaba estigmatizado por la sociedad judía porque se le consideraba como un traidor. Entre las características negativas, usurero, porque no solamente hacía de pájaro de mal agüero de cobrar los impuestos, sino que además de eso pedía más para sí mismo. Esa era como la parte del botín para él. Codicioso, y la codicia es idolatría y es amor al dinero. Estas son todas las características de una persona mundana. Además de ser totalmente mundano, tenía un defecto corporal, y era que era de baja estatura. Esto definitivamente pues era una persona que seguro que se manejaba con complejos o quién sabe cómo era su humor debido a esto. Y precisamente este personaje de Zaqueo nos trae a nosotros muchos contrastes, porque al ser visitado por el Señor Jesucristo, una persona tan rara como esta, nos hace pensar que el Señor nos quiere enseñar con esta historia. Y aquí los contrastes que pude ver es que Zaqueo pues era un hombre pecador. Lo vimos en el mismo versículo, decía el versículo 7, dice: al ver esto todo el mundo murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y es que en el mismo libro de Lucas, en el capítulo 5, versículo 30, a los publicanos, que era el oficio de Zaqueo, se le consideraba como pecadores. Dice: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? O sea, de baja calaña a nivel pues de moralidad y de espiritualidad. Además de esto, Zaqueo tenía un gentilicio execrable. La ciudad de Jericó era una ciudad que había sido maldecida por Dios.
una ciudad que no iba a dar nada, que no podía salir nada bueno de ahí. Era una ciudad digna de condenación. De ahí pues el árbol donde él se subió. Y el sicómoro es la higuera egipcia, que no es la higuera persa que nosotros conocemos, que da los higos. Este era un árbol pues que recordaba a Israel su esclavitud en Egipto, porque ellos mismos la cultivaban. Estuve leyendo, era parte de los cultivos de Egipto. El hecho de que fuera rico, este énfasis nos dice que tenía todas sus necesidades resueltas, y esto es una condición en el ser humano de pues sencillamente no tomar en cuenta a Dios. Bueno, yo tengo todos mis problemas resueltos, la verdad es que no necesito de Dios. Esta sagacidad de este hombre, yo le llamaría en buen dominicano tigueraje. El tipo sabía cómo se hacían las cosas. Y vemos que en este caso, pues, cuando sin saber precisamente las consecuencias de él buscar de Cristo, se subió en este árbol. Dice que se fue delante. Y dice porque había de pasar por allá. O sea, él calculó todas sus cosas. Y bueno, este hombre, mira, si este hombre viene por aquí, es por aquí que él va a pasar. Déjame yo encaramarme aquí porque yo no voy a poder. O sea, un tipo que sabía moverse bien. Por eso era el jefe de los publicanos, ¿verdad? Él sabía que el Señor pues se iba a encontrar con el Señor. Y esto no tiene nada de malo. Yo le he dicho a los estudiantes de escuela dominical que si usted sabe que el Señor va a pasar por ese camino ahí, y usted lo llama y él no lo vea, hágase un montón de piedras y tire, haga algo, haga ruido para que él le vea. Este hombre Zaqueo hizo esto desde el árbol sicómoro. Llamó la atención del Señor, y vemos varios ejemplos en la Biblia de personas que su fe los movió inclusive a sorprender al Señor por los medios que usaron para llamar la atención del Señor. El hecho de que se subiera a un árbol, yo le puse aquí un título, bien vestido pero mal montado. Y es que me imagino Zaqueo bien vestido por la profesión que tenía y la posición, seguro que andaba bien vestido, encaramado en este árbol feo, ¿verdad? Es algo que me llamó mucho la atención. Entre los contrastes, el último contraste que encontré es que tenía limitaciones. Su enanismo lo debió haber convertido en un hombre resentido y acomplejado. Pero si juntamos todas las bondades y ventajas y las cosas malas de Zaqueo, realmente son irrelevantes delante de la gracia del Señor Jesucristo. Él no podía hacer nada de esto lo dotaba para él ser merecedor de la gracia de Dios. Sabemos que el Señor Jesucristo, pues en su soberana decisión, en su beneplácito, ¿verdad?, nos salva y nos ha visto desde antes de la fundación del mundo, y nos ha salvado, nos ha regalado su perdón. Sabemos que Zaqueo de ninguna manera era bueno. En Lucas capítulo 6 dice que el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este era Zaqueo, un hombre que de verdad que si nos tocara predicarle a él, sería un hombre muy difícil de predicarle. La verdad es que estaría difícil. Hay veces que nosotros pues creemos o anticipamos que, bueno, no, a esa persona no le entran ni los tiros de la ametralladora, pero no fue así. Viendo todos estos contrastes, me gustaría evitar lo que sería la espiritualización de estas escrituras, o sea, de sacar conclusiones a base de buscar coincidencia o simbolismo. Es una licencia peligrosa. El Señor Jesucristo nos regaló esta historia, y si vamos al capítulo 18, el capítulo anterior, vamos a ver cómo Él prepara esta historia. Vamos a dejar que el Señor, que es el maestro de los maestros, nos prepare, ¿verdad? Ha usado en Zaqueo contrastes y experiencias que nos sirven a nosotros para saber de qué manera implícitamente el Señor y explícitamente cómo es la salvación del Señor.
Y en el contexto, por eso vamos a usar el contexto, ya no vamos a usar más lo que es el contraste, sino que nos vamos al contexto. Vemos que en el capítulo 18 hay varias historias que preceden a esta historia de Zaqueo. La primera es la parábola de la viuda persistente. Esto nos habla a nosotros de que el tema del evangelismo en las personas debe de crear una persistencia. Hay gente que busca al Señor persistentemente y no lo encuentra. Nosotros no le vamos de alguna manera no le estamos llegando a las personas. Sabemos en esta historia de la viuda persistente que el juez, para quitársela de encima, juzgó a favor de ella, porque la viuda estaba persistentemente atrás del juez pidiendo justicia en contra de su contrincante. En el versículo 7 del capítulo 18, pues el Señor Jesucristo nos dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? El que clama al Señor, sabemos que el Señor le va a responder. En Juan 3:16, que es el resumen de la Biblia, tenemos aquí dos pactos, y hay uno que es incondicional, y es el del Señor. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Y eso es incondicional. Pero hay una parte condicional que es para que todo aquel que en Él crea. Y la gente tiene que creer. Pero ¿cómo la gente va a creer si no ha escuchado, si no ha habido alguien que le lleve? El segundo ejemplo que vemos en el capítulo 18, en el contexto de esta historia de Zaqueo, es la humildad. Y la vemos en la parábola del fariseo y el publicano que oran. Y vemos al fariseo, que es el que conoce las escrituras bien y se apropia de ellas, pero en su corazón no lo hace. Y bueno, y yo ayudo 2 veces a la semana, y yo doy mis diezmos, y no como este publicano precisamente, que zafa, echa para allá. Dice el versículo 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y es que hay que ir al Señor Jesucristo con humildad. La humildad es el ingrediente número 1 del sancocho de la obediencia. Sin eso no hay obediencia. La gente tiene que venir humildemente al Señor, y precisamente la obediencia es una de las actitudes que vamos a estar practicando durante toda nuestra vida de cristiano. Y es que eso es parte de la adoración a Él. Sin humildad, pues no podemos reconocer nuestro pecado. Yo recuerdo una vez que tuve que ir a una consulta con un psicólogo, y a lo que yo me resistía totalmente a eso. El caso es que cuando nos sentamos, la doctora puso una caja de Kleenex, de servilletas, de pañuelos. ¿Y eso? Tranquilo. Me hizo la primera pregunta. Fue directa. Y empecé de una vez. Es que hay que reconocer los errores de nosotros, los problemas de nosotros, nuestros pecados, hay que reconocerlo, y para eso se requiere humildad. Por eso la puerta de la salvación es estrecha, porque no podemos ir así o con mochila, sino que nos tenemos que despojar de todo, y tenemos que estrujarnos, y tenemos que agacharnos. Otra característica de las personas que son evangelizadas, que es el caso, por ejemplo, de Zaqueo, es que la codicia es uno de los pecados que más nos aleja de Dios. Y vemos aquí la historia del joven rico. Y sabemos qué pasó. El joven rico fue muy gozoso y muy entusiasmado. Señor, yo te voy a seguir, sí, lo que tú quieras, lo que tú digas. Pero entonces el Señor Jesucristo, sabiendo cómo era su corazón, no porque tuviera que vender sus riquezas para seguir al Señor, porque sabemos que hay personas ricas y reyes que sirvieron al Señor, pero el Señor, como conocía su corazón, sabía que el Dios del dinero estaba en el corazón de él y que no estaba dispuesto a aceptarlo. Y dice en el versículo 17 del capítulo 18: de cierto os digo que el que no recibe el reino de... versículo 22. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico.
al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Este era el caso de Zaqueo, que tenía riqueza. También hay otra característica que vemos de la persona que va a aceptar a Cristo como Salvador, y es en el contexto de la historia de Zaqueo. Y es que en el capítulo 18 tenemos un contexto, y es el de cuando Jesús bendice a los niños. Y dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará a él. Y sabemos que es una condición donde nosotros tenemos que tener fe y confianza como si fuera un niño, creer totalmente al Señor. También tenemos en el contexto, el Señor pues deja claro que debe haber una vicaría o un vicario, una sustitución, un pago con muerte para el pecado. Y el Señor en el capítulo 18 también anuncia su muerte, indicándonos a nosotros que no debemos de olvidar que el sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección es necesario, o era necesario, para que una persona como Zaqueo se salvara. Por último, vemos en el pasaje, en el capítulo anterior, en el contexto de la historia de Zaqueo, que hay una historia de clamor y esperanza. Y vemos aquí la historia del mendigo ciego que el Señor pues sanó. Y este ciego hizo dos cosas. Lo primero es que reconoció al Señor Jesucristo como Mesías y clamó por misericordia. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor Jesucristo lo oyó y fue persistente. Clamó y tuvo esperanza para que el Señor le salvara. Viendo estos 6 puntos que están en el contexto de la historia de Zaqueo, pues precisamente Zaqueo cumplió con estos 6 puntos. El primero es que la persistencia, como de la viuda persistente, sabemos que Zaqueo corrió adelante y se encaramó a un árbol, no le importó que se viera feo el arriba de este árbol. Sabemos que Zaqueo fue humilde. Y en la parábola que hizo el Señor del fariseo y el publicano, estaba hablando directamente de Zaqueo, exactamente de Zaqueo. Sabemos en Lucas, en el versículo 6 de la historia de Zaqueo, que él les recibió gozoso. Y esto es una condición de la humildad y de ser como niño. Yo recuerdo, en estos días estábamos hablando en casa, que mis hijos cuando estaban pequeños, donde nosotros vivíamos, el parqueo, el primer piso era el parqueo, y cuando yo llegaba yo pitaba. Mis hijos me oían y yo oía los gritos: papi, papi, papi. Me recibían gozosos. Qué bueno esos tiempos, ¿verdad que sí? Ya llegó papi, bueno, vete a bañar, la tarea, ¿verdad? Ya no es igual, porque ellos no son niños, ¿verdad? Esa es precisamente la tercera condición para recibir al Señor. Perdón que me ría, lo que pasa es que me da mucho gozo recordar eso. Hay que ser como un niño para recibir al Señor, y sabemos que Zaqueo lo recibió así. Zaqueo fue desprendido y generoso. A mí me parece que iba a ser imposible que Zaqueo cumpliera con lo que prometió de devolverle 4 veces lo que a quien defraudó. Lo que pasa es que él dice: sí lo hice, así será. En su corazón él tenía el arrepentimiento más allá de lo que él podía cumplir. Eso se llama generosidad. Nosotros estamos obligados como cristianos. De una vez dio frutos. Esta persona dio frutos, porque nosotros como cristianos estamos obligados a compensar a los otros más allá de lo que realmente es justo. Cuando ofendemos a alguien, nosotros tenemos que ir más allá de lo que le hemos hecho. El Señor Jesucristo se encargó de hacerle saber que había un vicario, había alguien que lo iba a sustituir a él en su condenación. Sabemos que el Señor en el versículo 10 le dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así como anunció su muerte en el contexto, en el capítulo 18, también pues se lo hizo saber a Zaqueo. Nosotros tenemos que hacerle saber a quien le predicamos que el Señor Jesucristo murió por nosotros y resucitó. Porque si murió, pues puede ser entonces como cualquiera que haya muerto, que fue muy bueno. El Señor Jesucristo murió y resucitó, y esa es la condición
que él tiene de que es dueño del castigo que nos pesa a nosotros, que es la muerte. Por eso es que me gusta este Salvador, porque precisamente no solamente pagó por mí, sino que él tiene el poder sobre el castigo que a mí me pesa. Sabemos que, por último, en sexto, el sexto contraste que hicimos, el sexto contexto que hicimos, el clamor y esperanza. Y Zaqueo no paró de clamar. Dice el versículo, la parte B del capítulo 19, ¿verdad? Tenía esperanza, dice, porque era de pequeña estatura. En el versículo 4, corriendo adelante, subió un árbol sicómoro para verlo. Y yo no me lo puedo imaginar, este hombre agarrado ahí con sus ojos abiertos, para que me vean. Yo no sé cómo se pone uno cuando, para que lo vean, pues así mismo se puso Zaqueo. La historia de Zaqueo es una historia de evangelización. Es un ejemplo de cómo nosotros debemos de evangelizar. El Señor nos enseñó y precisamente puso a una persona tan desagradable como Zaqueo para enseñarnos que Él también encaja en ese plan que Él tiene de salvación. El plan de salvación, el evangelismo está dirigido a los hombres pecadores. Y hermanos, hay que jugar con tierra. Hay gente que va a ser difícil, hay gente que nos vamos a ensuciar las manos, vamos a recibir boche, vamos a recibir, qué sé yo, escarnio, quién sabe, no sé. El mismo Señor Jesucristo, cuando se encontró con las personas que eran de su pueblo, pues yo soy tu vecino, a mí tú me vas a decir que tú eres el Hijo de Dios, ¿qué pasa? No me venga. Y eso nosotros nos encontramos con ese principal problema, que es precisamente con los familiares. Dice en el versículo 7 del capítulo 19 de la historia de Zaqueo que todos murmuraban diciendo que el Señor había entrado a posar con un hombre pecador. Ya era difícil para el Señor. Ya era difícil. Naturalmente a él no le importaba porque él sabía lo que él estaba haciendo. Y es que el dirigirnos a los hombres pecadores, eso incluye las misiones a países lejanos, ir a cárceles, orfelinatos, asilos, el vecindario. Ahí para mí es el más difícil de todo, donde están nuestros amigos, nuestros vecinos de toda la vida. Yo me he propuesto hacerlo con personas que he conocido toda la vida y la verdad es que es muy difícil, hay muchas trabas. La segunda razón de la evangelización es para buscar y salvar lo que se había perdido. El mismo Señor Jesucristo lo dice. Y nosotros debemos de buscar, debemos de exponer a las personas. Naturalmente que lo expongamos no significa que ellos van a ser salvos porque lo exponemos. Ya el Señor se encarga de hacer el trabajo en los corazones de las personas. Es como la parábola del sembrador, ¿verdad? Nosotros tiramos la semilla y el Señor se encargará de que sea germinada. Lo dice el versículo 10 de este pasaje, de esta historia, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es que igual que en Juan 3:17 que dice, porque no vino el Hijo del Hombre a condenar, sino a salvar lo que se había perdido. Nosotros entregamos el mensaje de salvación a las personas y antes de entregárselo ya estaban condenados. Si no lo reciben no hay cambio, sencillamente siguen condenados y miles de almas van al infierno diario. Decenas de miles, quién sabe cuántas personas mueren diario en el mundo, en cada momento, en cada minuto, que no oyeron hablar del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo con esta historia nos enseña a que debemos de ir más allá de lo que son nuestros prejuicios. Conclusión. Hay que besar sapos. Es difícil, hay gente difícil. Lo que pasa es que por amor, así como a nosotros nos predicaron por amor, así mismo debemos nosotros darlo en abundancia. Los pasos de la conversión. Persistencia. Una persona que no le interesa, puede ser que estemos arando en el mar. El mismo Señor, cuando mandó a sus discípulos a predicar, le decía que quien no lo reciba, limpien hasta el polvo de los pies, ¿verdad? Y salgan de ahí. O sea, no le echéis las perlas a los puercos. Eso es una característica de la persona que va a aceptar a Cristo como Salvador, que persiste. Pero ven acá, y entonces, pero el Señor Jesucristo es todo, nada más es Él, y yo no voy a hacer nada. Yo, no, tú no vas a hacer nada, nada más el Señor Jesucristo. Humildad, la gente que viene al Señor con humildad, eso es una seña también, al igual que Zaqueo, que se humilló para ver al Señor.
La gente que tiene fe y confianza como un niño, eso es otro paso para la conversión cuando evangelizamos. El desprendimiento. Hay gente que tienen trabajos o negocios o estilos de vida que tienen que renunciar cuando aceptan al Señor Jesucristo. Y cuando son confrontadas las personas, entonces eso es una buena señal de que el mensaje está llegando a sus corazones. Hay que hacerle reconocer a la gente o que sepan de la obra de Cristo, de que alguien le ha sustituido en su castigo por el pecado, por su pecado. Las personas que claman y que tienen esperanza, eso es otro paso que sigue a la conversión. En este mundo saqueísta, nosotros debemos de predicar el evangelio a todos. Dice en 1 Corintios que 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzarlo a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es. Es una descripción de un saqueo, de una persona despreciable, que el Señor con su sangre lo hace apreciable, lo hace la persona más amada del mundo. Nos encontraremos con personas aparentemente difíciles de evangelizar, pero recordemos algo, y es que mientras más pecado hay más que perdonar, hay más de qué arrepentirse. Y por eso en la parábola de los acreedores el Señor nos dice que un acreedor tenía 2 deudores y el uno tenía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Hermanos, nosotros llevamos consolación a las almas, el perdón de los pecados, la salvación eterna por medio del Señor Jesucristo. Aunque sea a Zaqueo, debemos de hacerlo. Si el Señor salvó a Zaqueo, yo creo que hay pocas personas que se parezcan a Zaqueo y no lo hacemos, quizás no lo hacemos o no lo queremos hacer. El Señor ama a todas las personas. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, Dios mío, porque tu Hijo Jesucristo, la salvación que tenemos en Él, es completa para cualquier tipo de persona. Señor, pero tú has dispuesto que este mensaje de amor ha sido comisionado a nosotros. Ayúdanos, Señor, danos la fuerza para nosotros poder salir y encontrar saqueos, Señor, encontrar publicanos, encontrar fariseos, encontrar todo tipo de personas que puedan escuchar tu mensaje, porque sabemos que tu amor inefable, tu perdón, tu misericordia está a la mano de todo el que clama a ti. Señor, ayúdanos en esta iglesia local a cumplir con la gran comisión. Lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.